Roberto Quaglia, yo soy el coordinador de la especialización en prospectiva estratégica de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y que oficio de anfitrión en este ciclo que se denomina Encuentros con el Futuro. Esto es un ciclo que tiene una periodicidad, todas las semanas abrimos este espacio en el cual nos encontramos con representantes de toda Latinoamérica que realizan estudios del futuro y en esta oportunidad quisimos hacer hincapié, dada la circunstancia que estamos atravesando, que es el tema del aislamiento, de sufrir esta pandemia, y decidimos convocar a Osvaldo para que nos cuente la visión que se tiene desde la gestión, qué otra visión se puede tener desde la gestión, y fundamentalmente felicitarlo por la elección del nombre. La elección del nombre de este encuentro, Vacuna contra la Decadencia, me parece que ha sido altamente estimulante para todos nosotros. Y aprovechando, me vas a perdonar, te voy a tutear, tu calidad de ministro de Finanzas de la provincia, invitamos, en este caso, a que nos acompañe y que sea coanfitrión conmigo a Fernando Agra, que es el director de la licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de UCE. Y al mismo tiempo es el director del Instituto de Investigaciones, Estudios Contables, Económicos, Financieros para Empresas. Y lo invitamos a Fernando Agra con el objeto de que te saquen el mayor provecho de esta presentación, para que podamos aprovecharla al máximo. Con él conversarás los temas que tienen que ver específicamente con la gestión y conmigo lo que podríamos proyectar a futuro. Yo les voy a presentar a todos. Osvaldo Giordano, que es economista, es el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, que en este caso lo acompaña Andrés Guzmán, que ha tenido la labor, la gentileza de ser el contacto para haber concretado este encuentro. Osvaldo, bienvenido a Encuentros con el Futuro, bienvenido a la UCES. Quiero que sepas que las puertas de la universidad se abren para cualquier requerimiento que tengan para con nosotros. Bueno, buenas tardes. Yo voy a pasarle la conversación a Fernando para que él también haga su presentación y después nos quedaremos en manos del ministro. ¿Les parece bien? Bienvenidos todos. Fernando. Ministro, por acompañarnos acá a nuestra casa, nuestra facultad, con lo cual en nombre de la facultad y de la universidad le doy la bienvenida y espero que esta reunión sea productiva para todos nosotros y provechosa y nos permite imaginar un futuro mejor para la Argentina y para la provincia de Córdoba en particular. Como dijo Norberto, soy el director de la carrera de Economía en la UCES y dirijo el Instituto de Investigaciones Contables, Impositivas y de Finanzas de la Empresa, y a su vez soy coordinador de investigación de la facultad. Así que un gusto estar acá con ustedes y le dejo la palabra al señor ministro para que comience su exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir este espacio de reflexión que viene bien dada la vorágine, ¿no?, de la crisis en que estamos y todos los problemas que estamos, tomarse algunos minutos para una reflexión más de largo plazo. Yo creo que eso es relevante, ¿no?, porque por ahí lo urgente nos dibuja lo importante que son de pensar en el largo plazo. Efectivamente, busqué para mi exposición No se escucha bien, Osvaldo, un poquito más fuerte, por favor. El sonido. Sí. No, les decía, no sé si se escucha bien ahí. Les decía que la... A ver, ahora.
No, les decía Muy buen título, ¿eh? el título provocador es porque, en realidad, bueno, el mundo está en una profunda crisis, en una gran incertidumbre, y en la cual, bueno, nos vemos forzados todos quienes tenemos responsabilidades de la administración de la cosa pública a improvisar medidas, porque la verdad que es eso, no hay una receta, no, es algo absolutamente inédito, y creo que el único consenso que hay es que esto termina o empieza a terminar cuando tengamos la vacuna contra el virus. Eso nos puede llevar a pensar incorrectamente o caer en un diagnóstico incorrecto en relación a que lo que es válido a la mayoría de los países, por lo menos No, la no máquina, ¿eh? ¿No escucha a ellos? Nada, pero no escucho nada. ¿Se escucha bien o tiene algún problema todavía? Por acá sí hay voz. Acá sí. Algo sale de voz. Esto es lo Hay que... un micrófono abierto, si lo pueden apagar, por favor. O esto. Les decía de que Funciona, ¿eh? el diagnóstico de pensar, digamos, de que la vacuna contra el Lo virus... tuyo funciona. Sí. Esto no funciona. ¿Por qué? ¿O por qué? Sí, recién funcionaba. Señor Lucero, ¿podría apagar el teléfono, apagar el micrófono que se escucha? No, les decía, la vacuna contra el virus es sin duda la luz al final del túnel para la mayoría de los países, pero en nuestro caso... Es apagarlo y voy a volver a ver dónde están los... Ya Salir. te traigo los parlantes. Ay, mi Dios. Le decía, la luz al final del túnel está pensada, digamos, alcanzar o es la vacuna contra el virus, pero que en nuestro caso es apenas un eslabón dentro de un problema más estructural y de más largo plazo. De hecho, nuestra crisis no arrancó en marzo de este año, sino que veníamos de una larga crisis que en realidad no es una crisis nueva, sino una crisis bastante parecida a muchas crisis que hemos tenido en el pasado. Por eso me pareció pertinente aprovechar estos minutos para hacer salir un poco, ¿no?, de lo que nos tiene tan ocupados y preocupados en estos momentos y hacer una mirada más estructural de lo que son los problemas de la Argentina y esto, ¿no?, que nos agobia tanto más allá de la pandemia. ¿Sí? Argentina, así como hay países, ¿no?, donde se los usa como ejemplos de cómo desarrollarse, cómo progresar, cómo dar oportunidades a su población de progreso, la Argentina es, dentro del contexto internacional, un caso raro, ¿no? Un caso donde es una sumatoria de desaciertos, es decir, algo que pareciera, bueno, si usted no quiere fracasar, aprenda, digamos, de los fracasos de Argentina, es como el manual de lo que no hay que hacer en materia de desarrollo, de progreso. Y eso creo que es un tema aún más importante que esto que nos agobia hoy con la crisis asociada en la pandemia, y es lo que me gustaría reflexionar en estos minutos que han tenido la gentileza de darme. ¿Sí? El por qué la Argentina es un caso tan raro y cómo podríamos generar una instancia superadora, ¿no?, de salir de este largo proceso tan tedioso, tan resignante que es el haber tenido una sucesión de fracasos y un estancamiento estructural que sorprende en el mundo, ¿no? Porque Argentina, comienzo del siglo pasado, era un país llamado, digamos, a ser líder dentro de los países hispánicos, incluso a discutir con Estados Unidos el liderazgo a nivel mundial, y hoy, aún comparado con una región que no le ha ido bien, que es Latinoamérica, aún en esa comparación Argentina aparece detrás de otros países, como países vecinos, el caso de Uruguay o de Chile, que han logrado muchos mejores resultados que la Argentina. Probablemente el termómetro que más refleja estos frustrantes experiencias, ¿no?, de idas y vueltas, con una secular estancamiento y un secular decadencia,
es el tema de la restricción externa. Es decir, siempre termina cualquier episodio de reactivación, termina en una crisis cambiaria, en una crisis de insuficiencia de divisas que obliga, digamos, a abortar los procesos de desarrollo. Y hoy lo vemos muy clarito, ¿no? En la tremenda caída en la reserva, bueno, en las dificultades que genera eso, y que, bueno, desbarajusta todas las variables económicas y con unas fuertísimas implicancias desde el punto de vista social. Por eso uno podría plantearse, bueno, ¿cuál es la razón, digamos, por la cual Argentina tiene esta escasez estructural, digamos, de divisas que hace que cualquier intento de proceso de reactivación dura muy poco? Es decir, reactivamos hasta el momento en el cual nos quedamos sin divisas y tenemos que nuevamente abortar esa experiencia y tener brutales caídas en la actividad económica con todas las consecuencias sociales que tiene estos idas y vueltas, digamos, en la economía. Esta pregunta, digamos, de cómo superar la restricción externa, la escasez de dólares, obviamente tiene una perspectiva de corto plazo, que es la que, bueno, hoy discutimos todos los días, en la cual naturalmente el gobierno, apremiado por la realidad que le impone, ¿no? esta escasez, esta caída de reserva, esta escapada del dólar, tiene que apelar a los instrumentos que tienen en el corto plazo, y que, bueno, tendrán que ver con, bueno, limitar la compra de dólares, la posibilidad de que la gente acceda a dólares por vía ahorro, bueno, tratar de seducir a que los exportadores liquiden exportaciones, bueno, meterle límites a la importación y, bueno, tratar de administrar dentro de la pobreza de reservas lo que es, y no quisiera, digamos, más allá de que, bueno, este es el tema central, probablemente que todos mis colegas se ganan la vida hablando de esto, no me pareció lo más interesante de analizar en un espacio como este, de reflexión de largo plazo, porque sabemos, bueno, que esto es lo que vivimos, los que tenemos algunos años, tantas veces se repitió y tantas veces volvimos a tropezar con la misma piedra. Me parece mucho más importante salir, digamos, de esa perspectiva de corto plazo y ponerse a ver, bueno, ¿qué hace que nos pase siempre? ¿Sí? ¿Por qué esta experiencia es tan parecida a tantas otras que tuvimos en el pasado? Y ahí ya, bueno, llegamos a la conclusión de que, bueno, lo que necesitamos es una estrategia agresiva de promoción de inversiones, que esas inversiones generen divisas y nos permitan superar esta permanente restricción externa, esta permanente escasez estructural de divisas para reactivarnos, y que esos procesos de reactivación no sean abortados debido a que nos quedamos sin divisas, y que obviamente además generen riqueza, generen empleos y en definitiva generen oportunidades de progreso de la gente. Así que ese es el punto que lamentablemente, digamos, como son tan acuciantes los problemas de corto plazo, los perdemos de vista y los descuidamos, y, bueno, y lo único que hacemos es, bueno, cómo salir de la crisis, y cuando salimos de la crisis, bueno, empezamos a gestar las condiciones para la próxima crisis. En términos de cómo generar una estrategia, en realidad las herramientas para que haya un proceso vigoroso de inversión, de crecimiento, de generación de empleo de calidad, son más o menos conocidas, son reconocidas en toda la experiencia del mundo, e incluso, me atrevo a decir, tiene un amplio consenso dentro del propio país, es decir, todo el mundo acepta, o por lo menos la gran mayoría, digamos, de la gente acepta de que se necesita estabilidad macroeconómica, es decir, un país con estos niveles de vaivenes en la tasa de inflación, en los niveles de actividad económica, no es un clima propicio para la inversión. Lo mismo en términos de, bueno, un país que crece necesita crédito a largo plazo, porque si no, no hay forma, digamos, de sostener un proceso de inversión. O la cuestión de la seguridad jurídica. Difícilmente alguien esté dispuesto a arriesgar, a apostar por el largo plazo, en generar riqueza y generar empleo, si no le damos un mínimo clima de seguridad en cuanto a que las reglas de juego no se van a cambiar en el medio del proceso. O la importancia estratégica que tiene para el desarrollo de un país la inversión en tecnología, el desarrollo, digamos, de innovaciones, o lo crucial, sobre todo para un país tan grande y tan heterogéneo, que es la
inversión en infraestructura, que arranca, bueno, en el puerto, en los puertos, y termina en el interior profundo del país. Es decir, no hay duda de que se necesita invertir más y mejor desde el punto de vista de contar, digamos, con infraestructura más apta, digamos, para el desarrollo de proyectos de inversión. Podemos tener diferencia de énfasis, pero todos coincidimos en cuanto a que nuestra estructura de impuestos es muy regresiva y muy distorsiva y conspira contra la inversión, y por lo tanto es necesario eliminar o al menos reducir impuestos distorsivos, digamos, que conspiran contra la posibilidad de generar empleos y de invertir. Estamos de acuerdo, la mayoría, en cuanto a que necesitamos una política comercial más agresiva, es decir, notable la diferencia entre los acuerdos comerciales que tienen países vecinos y los que tiene Argentina, y eso conspira contra la posibilidad de vender nuestros productos en otros mercados, porque hay competidores que entran con mejores condiciones que las nuestras. Está claro, digamos, que un contexto de mejores regulaciones, incluyendo la laboral, también ayuda a un proceso de inversión. Y podría agregar una más de estas herramientas, que sería lo que armaría una estructura de promoción de la inversión, y creo que, insisto, la mayoría estaríamos de acuerdo. Probablemente alguno pondrá más énfasis en uno que en otro de estos instrumentos. Algunos incluso hasta tenemos diferencias en la forma de denominarlo, pero no en la forma en la cuestión sustancial de qué estamos hablando. Es decir, yo creo que eso hay consenso. El otro día leía la propuesta de los 10 puntos que planteó el ministro Kulfan para el diálogo social, y mucho de esto está ahí en esos 10 puntos, y estoy seguro que si preguntamos a gente que esté en otros de los espectros políticos, va a llegar más o menos lo mismo, tal vez con alguna de énfasis, tal vez con alguna forma distinta de presentarlo, de mostrarlo, pero en la práctica estamos hablando más o menos lo mismo. Yo creo que ahí no tenemos la grieta, no tenemos diferencias sustanciales, no pasa por ahí, no pasa por sentarnos a ponernos de acuerdo en cuál de estos instrumentos. Así que no sería complicado, digamos, que gente que por ahí tiene visiones distintas en muchos aspectos, nos pongamos de acuerdo en relación a cómo armar una estrategia. Para mí el problema está no en el qué hacer, sino en el qué contamos para hacerlo. Así, ¿por qué nos cuesta poder activar todo esto? ¿Por qué nos cuesta bajar impuestos distorsivos? ¿Por qué nos cuesta tener un plan agresivo de inversión en capital humano o en infraestructura que ayude a la producción? ¿Por qué nos cuesta tener un mercado financiero que genere crédito para la inversión? Y ahí yo creo que sí nos aproximamos al principal problema, que es el que creo nos va a ayudar a generar un buen diagnóstico en relación a cuál es la vacuna contra el estancamiento. Y es básicamente que para hacer esto, para hacer todo esto que dije antes, lo primero que necesitamos es un sector público que tenga espacios fiscales y que tenga recursos. Si yo quiero bajar la retención de las exportaciones o ingresos brutos, que es un mal impuesto que administran las provincias, y bueno, necesito espacio fiscal para poder hacerlo, porque si no pasa a ser un acto de mero voluntarismo. Por lo mismo, si quiero hacer un plan agresivo de inversión en puerto, bueno, necesito recursos para poder hacerlo, y si no, pasa a ser nuevamente una buena idea, pero que no la puedo concretar. Ese me parece a mí que es el primer gran problema, y si uno mira a la Argentina de los últimos 60 años, por decir algo, encuentra que sistemáticamente hemos tenido y hemos sufrido, digamos, esta debilidad de solvencia financiera, es decir, siempre el Estado argentino gastó más de lo que tuvo, y por lo tanto siempre le faltó los recursos para hacer todas estas cosas que hay que hacer y que coincidimos que hay que hacer. Y el otro punto, que también hace a una debilidad, me parece a mí, estructural del sector público de Argentina, es la capacidad de gestión. Es decir, no solo hace falta tener los recursos, sino tener la capacidad para poder concretar estos proyectos. Es decir, hacer una autopista, hacer una buena reforma tributaria, tener un buen plan para inversión en tecnología o en capital humano, en educación y demás, no solo requiere recursos, sino un profesionalismo en el sector público que hoy yo creo que carecemos. Así, creo que tenemos también una debilidad desde el punto de vista de la calidad del sector público, de nuestra capacidad para abordar todos estos
desafíos que plantean las herramientas que dije antes, que, insisto, no solo requieren plata, sino capacidad de gestión. Obviamente hay excepciones, ¿sí? El sector público es una institución muy grande, son 3 niveles de gobierno y seguro que hay áreas de excelencia desde el punto de vista de la gestión, pero cuando uno mira el promedio del Estado, lo que encuentra es una deficiencia severa de que cuando uno quiere hacer algo, se enfrenta primero, bueno, con la limitante de recursos, y segundo es que cuesta muchísimo llevarlo a la práctica con razonables niveles de eficiencia, transparencia y eficacia. Por eso creo que la vacuna, digamos, contra el estancamiento nace, digamos, empieza a gestarse, vamos a tener esa vacuna cuando empecemos a generar espacio fiscal en el Estado, así que el Estado tenga los recursos para hacer lo que necesitamos desde el punto de vista de una estrategia de desarrollo, y desarrollemos capacidad de gestión para que el Estado pueda administrar esos recursos en el sentido correcto, es decir, que no dilapidemos recursos, que no se nos pierdan los recursos en burocracia, en corrupción, en iniciativas que no tienen o que no se orientan, digamos, a lo que queremos, que es a apoyar un proceso agresivo de inversión y de generación de empleo. Me parece que más que discutir el qué hacer en relación a cómo apoyar el proceso de inversión y crecimiento, yo creo que lo más importante y lo más complicado es cómo transformo el sector público para que el sector público tenga los recursos y tenga la capacidad de administrar esos recursos a los fines de generar, digamos, esas condiciones propicias para la inversión. Y básicamente mi exposición se va a concentrar en eso, ¿no? En decir, cómo transformar el Estado para que sea un Estado viable a los fines de instrumentar esta estrategia. Después podemos discutir si la estrategia tiene más de una cosa o más de la otra, yo creo que eso no es tan relevante, a donde sí estamos sí o sí condicionados, que si el Estado no tiene recursos, no tiene capacidad de gestión, no hay estrategia de desarrollo que podamos instrumentar. Y en este marco quisiera simplificar con 3 elementos centrales. Y voy a dedicar 2 o 3 palabras, o 2 o 3 diapositivas a cada uno de estos 4, para mí, ejes centrales de lo que sería una transformación del Estado para colocarlo a la altura de lo que necesita una estrategia de desarrollo. Un tema que sí o sí tenemos que abordar, el tema previsional, y me gustaría explicarles por qué estoy convencido de que no tenemos ninguna chance de tener una estrategia de desarrollo si no abordamos el tema previsional. El otro tema es el ordenamiento de nuestro sistema tributario, es decir, que me gustaría mostrarles Hola, una preguntita. ¿Están teniendo dificultades para pasar las diapositivas? Sí, me dicen que sí. Vamos a tratar de vuelta. A ver... Sí, ahí quedó congelada. Ahí la van a volver a ingresar al archivo. A ver, yo tengo cedida la función de anfitrión al ministro, de anfitrión, digamos, de coanfitrión, y tengo compartida mi pantalla. Digamos, la otra opción que pueden hacer es, trataría yo de, si me lo mandan, es tratar de... Yo lo tengo acá, en realidad no la veo, yo no la puedo manejar desde acá, ¿no es cierto? ¿Pero está pasando ahora la diapositiva? ¿Pasan? En realidad, no. No. Perdón, que lo tengo apagado. Está puesta la primera diapo, que habla de la vacuna. Ahora la... A ver cómo, Karina, ¿cómo hacemos? A ver, alguien, ayuda, help. Mencionaba que se veía ahí empezó a moverse. la segunda diapositiva. Tenés que ir a presentación Ahí se de mueve, diapositiva. Tenés que ir arriba a presentación de diapositiva y ponerla en el comienzo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos viendo a Australia. Caja de herramientas. Bueno, perdón. No, gracias por Después, Karina, explícame cómo es esto, porque la verdad que no sé. Yo en realidad comparto la pantalla, no tengo... bueno, ¿está resuelto? Entiendo que sí ahora, ¿no? ¿Lo ven ahora? Sí, se ve. Sí, se ve ordenamiento previsional.
Perfecto. No, yo decía, un tema central en el ordenamiento provisional, que voy a hacer algunas reflexiones sobre eso. El otro que recién les comentaba, que me parece crucial, que es lo que llamo el ordenamiento tributario, es decir, con este sistema tributario no hay ninguna chance de que podamos tener alguna capacidad, digamos, de atraer inversiones y generación de empleo. El otro, lo que llamamos ordenamiento funcional, es, y quisiera después comentarles algo en relación a cómo opera el Estado fundamentalmente en los tres niveles de gobierno y la superposición de funciones que existen entre organismos de distintos niveles de gobierno. Finalmente, un tema que, por lo menos visto de la perspectiva del interior del país, es también crucial, y diría de la misma categoría y envergadura de los otros tres, que es la cuestión de la organización del régimen federal. De cada uno de ellos, obviamente, da para varias conferencias el análisis en profundidad, pero me gustaría por lo menos dejarles los argumentos de por qué pienso que son las cuestiones centrales que harían como prerequisitos para, en función de ello, estructurar una estrategia de promoción de inversión. ¿Por qué pienso que el ordenamiento previsional es imprescindible? Y básicamente porque si creemos que el Estado necesita recursos, y yo creo que estamos todos convencidos, para promover inversión en infraestructura, para promover una mejora en la inversión en capital humano, para generar un mercado de crédito a largo plazo, para invertir en tecnología, bueno, necesita recursos. Y uno lo que ve hoy es que una gran parte de los recursos del Estado son destinados al pago de jubilaciones y pensiones. Lo que muestro ahí en el gráfico, en el presupuesto nacional, es absolutamente claro la centralidad que tiene el sistema previsional. Representa más del 40% de los recursos, de los gastos corrientes del Estado Nacional son jubilaciones y pensiones, de manera que cualquier cosa que uno quiera hacer en materia de generar espacio fiscal a nivel nacional, sí o sí demanda abordar el tema previsional. Y algo que no se tiene muy en cuenta, y quienes, digamos, administramos provincias lo podemos decir como el padecimiento no directo, que es lo que ocurre en la mayoría de las provincias, como ocurre más o menos lo mismo. Presupuestos como el de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, prácticamente un cuarto del total del gasto corriente de las provincias es usado para pagar las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos. Con un agravante, que es que esta foto, tomada el año 2019, sabemos que si no hacemos nada, la tendencia es al crecimiento, porque hay un impacto demográfico que hace que estos gastos tengan una tendencia claramente creciente. Es decir, que si nos quedamos pasivamente, digamos, decir, bueno, no podemos tocar el tema previsional porque es políticamente muy sensible, porque es algo muy difícil de abordar, bueno, sabemos que vamos a tener recursos solo para pagar jubilación y pensiones, no va a quedar otro margen, y lo digo tanto con el presupuesto nacional como los presupuestos provinciales. Ese me parece que es un primer capítulo que pareciera alejado, digamos, de lo que se haría, bueno, ¿qué necesitamos para desarrollarnos, para invertir, para generar empleo? Y bueno, tenemos que resolver este tema porque este tema es el principal factor perturbador o desestabilizante de las finanzas públicas, no solo nacionales, sino también de las finanzas públicas provinciales. Como les digo, un tema que da para mucho más. Yo solo quiero dejarles, digamos, la inquietud planteada. El otro tema central es por el lado de los ingresos, es decir, cómo genera recursos el Estado, y ahí lo que tenemos es una enorme superposición de impuestos. Son más de 160 impuestos, en donde en la práctica a la misma persona, por el mismo hecho imponible, desde los tres niveles de gobierno se le trata de cobrar impuestos más o menos parecidos, pero que operan de manera superpuesta. Eso genera una tremenda ineficiencia, si tenemos impuestos muy rudimentarios, una carga burocrática enorme para el contribuyente, que bueno, por lo
hace una venta y bueno, pero tiene que pagarle al Estado Nacional el IVA, tiene que pagarle a la provincia de ingreso bruto y tiene que pagarle al municipio la tasa, como mínimo, en algunos casos hay más impuestos. Bueno, eso genera una estructura impositiva muy mala, incentiva mucho la evasión, de hecho tenemos niveles de evasión mucho más altos, por ejemplo, que ya no digo países desarrollados, digamos, de cultura distinta, países vecinos como Uruguay y Chile, tienen niveles de evasión mucho más bajos que lo nuestro, y en parte no es una idiosincrasia propia, tal vez lo haya, no lo sé, pero realmente una explicación de por qué tanta evasión, por qué tanta ilusión de impuestos es esto, es un sistema muy anacrónico, muy complejo, muy trabado, digamos, porque de los 3 niveles de gobierno se trata, digamos, de cobrar lo que se pueda a los mismos ciudadanos. Creo que es clave, así como digo, digamos, tenemos que abordar el tema previsional, tenemos que abordar una simplificación del sistema tributario, y quería contarle una experiencia, si quieren, muy humilde, muy puntual, muy acotada, que es lo que promovimos en Córdoba, y quizás lo han replicado otras provincias, que es empezar por algo, y decidimos, bueno, vamos a empezar por quienes tal vez más sufren esta carga burocrática, ¿no? de 3 impuestos trabajando superpuestos, que es en el universo de los pequeños contribuyentes, que a nivel nacional a la FIP le pagan el monotributo, que tenían a nivel provincial otro monotributo, digamos, pero que refleja ingresos brutos, y que a nivel municipal tenía la tasa. Lo que hicimos trabajando en coordinación, una operación bastante compleja, ¿no? Porque implicaba trabajar a nivel nacional con la FIP, trabajar con los municipios en Córdoba, que es complejo porque son muchos, es transformar eso en un solo impuesto. Es decir, que este pequeño emprendedor, un comercio, una pequeña industria, alguien que dé servicios, en lugar de tener que pagar 3 impuestos, es decir, darse 3 veces de alta, comunicar 3 veces si cambia algo en su condición de contribuyente, todos los meses ir y pagar en 3 lugares distintos el impuesto, transformarlo en uno y creamos el monotributo unificado Córdoba. No quiero extenderme más en esto, es un tema apasionante, digamos, desde el punto de vista de lo que se puede lograr, pero los resultados, digamos, desde el punto de vista de la simplificación al contribuyente y la baja en la cantidad de contribuyentes que no pagan es impactante. Es decir, lo que se logró es un altísimo crecimiento, digamos, en la cantidad de monotributistas que blanquearon su situación en las provincias y que blanquearon su situación en el municipio, y a partir de ahora se logró lo que se quería, ¿no? Que el que pague menos y de manera más simple, y lograr que los que no paguen empiecen a pagar. Parece que eso marca un camino que obviamente es complejo, ¿no? Esto es un universo puntual de los pequeños contribuyentes, y extender esto al resto de los contribuyentes y a otros impuestos es una agenda muy desafiante, pero también la coloco como un tema central si queremos promover inversión. Es decir, con este sistema tributario son muy pocas las inversiones que son viables si le imponemos como requisito cumplir con este sistema tributario, y la demostración está en que la mayoría, digamos, de las inversiones, una gran proporción de inversiones en la Argentina, de las pocas que hay, lo hacen incumpliendo por lo menos con parte, digamos, de los tributos que fija la norma. El tercer eje central, a mi juicio, es lo que denominamos ordenamiento funcional, que pasa algo parecido con los impuestos, es decir, que hay una enorme superposición de organismos públicos que más o menos hacen lo mismo, pero que generan enormes costos. Muchos organismos tienen las mismas funciones, ¿no? ¿Qué hace un organismo nacional? ¿Qué hace uno provincial? Incluso ¿qué hace uno municipal? Y bueno, hace más o menos las mismas cosas, da los mismos servicios a los mismos ciudadanos. Esto tiene varios efectos perversos, es muy ineficiente porque, bueno, triplicamos, digamos, estructuras burocráticas, y a veces más, porque por ahí dentro del propio nivel de gobierno hay 2 organismos que hacen más o menos lo mismo. Desde el punto de vista, digamos, de quienes tienen la mayor responsabilidad, que son los gobiernos locales, fundamentalmente provinciales, porque constitucionalmente son los que tienen las principales funciones de ejercer el Estado, el hecho de que haya a nivel nacional alguien que haga algo parecido lleva a una tediosa y muy desgastante proceso de negociación. Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirve
un Ministerio de Educación Nacional que no tiene escuelas, cuando las escuelas son responsabilidad de la provincia, y bueno, que lleva a que muchos ministros y funcionarios de provincias de educación, bueno, vayan a Buenos Aires a buscar, bueno, a ver qué apoyo pueden conseguir, qué cosas pueden conseguir. Entonces, se premia más, digamos, esta gestión a nivel centralizado de los recursos que una buena gestión a nivel local. Es decir, una estructura de incentivo muy mala, porque obviamente lo que deberíamos tratar de centrar es que cada uno se haga cargo de los problemas y trate de resolverlos, y no que trate de buscar una solución a nivel centralizado. Por supuesto que si las cosas andan mal, esto ayuda a diluir responsabilidades. Si la cosa no funciona, le echo la culpa al otro. Total, hay varios organismos que hacen lo mismo, nadie se hace cargo de los varios resultados. Y obviamente, digamos, el hecho de que haya a nivel central bolsones, ¿no?, de estos programas que distribuyen recursos, hace casi imposible que no caigamos en la discrecionalidad y el favoritismo. Es decir, si yo estoy sentado en el gobierno nacional y tengo una chequera para distribuir, es muy difícil no caer en la tentación de que, bueno, a algunos le doy más, a otros no, a otros menos, etc. Entonces, lo que quiero decir es, deberíamos, digamos, abordar también, no sé, volver a leer la Constitución y decir, bueno, cuáles son las responsabilidades que fija la Constitución a cada nivel de gobierno, y que cada nivel de gobierno tenga los recursos y sea a cargo de gestionar esos recursos, dar los servicios y se cargue de los resultados. Es decir, que si los resultados no son los deseados, hay un responsable, y no como ahora, donde se diluye la responsabilidad. Finalmente, muy orientado al tema tributario y de organización de los servicios, está el tema del régimen federal. Hoy, ustedes saben, la mayor parte de los recursos tributarios los recauda la AFIP a nivel central, y luego esto se distribuye en parte con transferencias automáticas, en parte con transferencias discrecionales a los gobiernos provinciales. El esquema de distribución es este. No por nada lo llamamos el laberinto de la coparticipación. Como ustedes ven, van teniendo versiones, como todos los años se va complejizando más. Pero bueno, esto es lo que hace todos los días, toma, digamos, este cuadro, el Banco Nación, y cada vez que la AFIP recauda algo, bueno, lo tiene que pasar por este cuadro para decir, bueno, cuánto le corresponde a cada jurisdicción. Nos cansamos de decir, hay que cambiar la coparticipación, es decir, la Constitución fijó como obligación un nuevo régimen de coparticipación. Yo soy convencido de que esto no tiene arreglo, es decir, este esquema, como está estructurado y con los incentivos que hoy funciona, nunca, digamos, vamos a cumplir con ese precepto. Y ya llevamos, bueno, varias décadas de incumplimiento, probablemente sea una de las principales deudas que tenemos, digamos, con lo que prescribió la Constitución, y creo que si no hay un cambio de estrategia en relación a cómo abordar esto, nunca lo vamos a resolver. Ese me parece el cuarto eje, que básicamente yo creo que es dejar de seguir repitiendo algo que sabemos que no vamos a hacer, que es cambiar la coparticipación y decir, mira, es mejor que cada provincia se financie con los impuestos que administra, así que haya una corresponsabilidad de decir, bueno, yo administro servicios y para dar esos servicios tengo que cobrar los impuestos a los ciudadanos, pero el ciudadano sepa, digamos, que te cobro impuestos para darte estos servicios, y que como eso puede generar de que haya, y de hecho lo hay, una zona, digamos, zona del país a nivel de desarrollo, a considerar ese problema creando un fondo de convergencia, es decir, que las zonas más ricas aporten un fondo apostando apoyando a las zonas menos desarrolladas en un determinado plazo, que puede ser décadas, tiende, digamos, a converger a un país más homogéneo desde el punto de vista de la distribución geográfica del ingreso. Creo que eso es viable, porque en realidad las zonas postergadas, si bien geográficamente son amplias desde el punto de vista económico, son una fracción relativamente pequeña del país. Es decir, que la mayoría de las provincias más grandes pueden autofinanciarse, es decir, con sus impuestos pagar sus gastos y no tener necesidad de depender de la coparticipación o de transferencias nacionales, y no hay razón por la cual Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, me atrevería a decir incluso Mendoza, incluso la Patagonia, pueden vivir con los impuestos que cobran, y obviamente aceptar de que solidariamente estas zonas más ricas hagan su aporte para contribuir
al desarrollo de las zonas más postergadas. Me parece que un cambio, obviamente, muy drástico en relación a lo que se viene hablando, pero creo que la única manera de salir de esta trampa, la cual vivimos repitiendo, de que necesitamos cumplir con la Constitución, la nueva Constitución, y en la práctica nunca lo hacemos. Termino mis reflexiones, digamos, con algunas reflexiones, digamos, en términos de enfatizar, ¿no? Yo creo que ¿qué es lo que hay que hacer en términos de estrategia de desarrollo? Insisto, no me parece que sea el problema. Creo que hay conocimiento técnico y hay bastante consenso a nivel de la profesión en relación a lo que hay que hacer. Yo creo que el problema que tenemos es que no tenemos cómo hacerlo debido a una debilidad estructural del sector público en términos de espacio fiscal, es decir, de solvencia financiera y de capacidad de gestión. Y que construir eso es central, y para lo cual yo creo que estos 4 ejes, que no quiero que sean los únicos, no estoy seguro que hay muchas otras cosas, pero estos 4 ejes que señalé, lo previsional, lo tributario, lo funcional y el régimen federal, son centrales para decir que en un Estado financieramente más solvente y con mayor capacidad de gestión, es decir, de abordar los complejos desafíos que implica un desarrollo productivo sostenible en el tiempo y con capacidad de resolver los enormes problemas sociales que tiene la Argentina. Obviamente que lo que planteo es de una disrupción muy grande, digamos, son cambios muy difíciles y por algo no se hicieron. Cualquiera de estos temas, hablar de la reforma previsional, de cambiar el sistema previsional, o de tocar el sistema tributario, o de replantear la coparticipación o el federalismo, son cuestiones extremadamente complejas, donde hay una gran cantidad de intereses en juego que en general tienden a bloquearse y es difícil el abordaje. Pero bueno, lamentablemente es lo que nos toca, es decir, en la medida en que no abordemos eso, no vamos a, creo, el resto va a ser voluntarismo, es decir, vamos a seguir hablando de lo que habría que hacer, pero no vamos a tener la forma de hacerlo. Por eso me parece central discutirlo, y en ese sentido, es decir, no minimizar la inversión política que requiere un plan de este tipo, un abordaje de estos temas. Es decir, esto yo creo no se resuelve simplemente con un Consejo Económico y Social, donde, bueno, 4 o 5 líderes de los trabajadores, de los empresarios, se juntan con algunos funcionarios nacionales y resuelven el tema. Yo creo que esto requiere un diálogo mucho más amplio, con una participación más amplia. Fundamentalmente creo que un rol crucial de los representantes de las provincias, porque si ustedes ven, en todos los temas hay un rol central de las provincias. Incluso el previsional, que generalmente se plantea como un tema nacional, es un tema central también para las provincias, y las soluciones para el sistema previsional hay que buscarlas en conjunto entre nación y provincia. Y que hablar de resolver el tema de la coparticipación, o de ordenar el sistema tributario, o de hacer este ordenamiento funcional para que cada organismo se haga cargo de la función y que no haya tantas superposiciones y, digamos, esfuerzos. En ese sentido, no soy ingenuo, digamos, asumo, digamos, de que son cambios muy disruptivos en relación a lo que venimos discutiendo, que requieren mucha diálogo, inversión y audacia política, pero bueno, son los que creo necesarios a la luz de lo que pasa, ¿no? Que son décadas, digamos, de estancamiento, y que no vamos a salir si no lo abordamos. Termino ahí, les agradezco nuevamente el tiempo que me asignaron para esta reflexión, y obviamente entiendo que tenemos algunos minutos para alguna reflexión adicional. Bueno, en realidad nos deja varias reflexiones, pero yo le quiero dar la preocupación de Fernando era qué preguntas podíamos hacer. Yo creo que le puede sacar mucho más provecho. Veo temas realmente relevantes y, a ver, ¿qué nos sucede a nosotros generalmente? Estos diagnósticos los escuchamos en muchos lados, pero siempre nos preguntamos cuál es el tratamiento. Así que bueno, pero lo dejo a Fernando
que me parece que va a ser mucho más provechoso. Después abordamos el tema de cómo podemos proyectar estas prácticas virtuosas. Fernando? Sí. Gracias por avisarme que tenía el micrófono prendido, no me di cuenta. La verdad que menos mal que no hice nada. No hay problema. Bueno, Osvaldo, muchas gracias, bárbaro, brillante. Sé que hay una invitación para hacer la misma presentación en la Asociación Dirigentes de Empresa. Espero acompañarlos. Así que, Fernando, queda en tus manos. Ahora voy a apagar el micrófono. Bueno, agradezco la exposición, un diagnóstico crudo, unas propuestas casi copernicanas, disruptivas, como vos dijiste, realmente varios frentes que son un puente entre el presente y el futuro de la Argentina, como para poder profundizar. La cuestión previsional, como bien dijiste, tiene varias facetas, ¿no? Tanto provinciales como a nivel nacional. ¿Cuál sería una estrategia inicial de discusión para avanzar en ese tema? Sí, es un tema tremendo, bueno, no descubro nada, tremendamente delicado, y la prueba está en las dificultades que tuvo el anterior y el actual gobierno en su tratamiento, ¿no? Yo creo que por allí el pretender resolver todo para el mes que viene lo hace mucho más difícil. Es decir, yo lo entiendo, digamos, lo entiendo el actual gobierno y el anterior, de que no puedes tener 10 años, 15 años para resolver cuando es un problema que te está acuciando en el corto plazo. Pero las mejores estrategias, las mejores prácticas son las que tienen, las que se dan tiempo para madurar. No es para autorreferenciarlo, pero bueno, en Córdoba hemos hecho varias reformas y algunas sabemos que sus efectos van a ser en el mediano y largo plazo, pero son muy importantes desde el punto de vista de la solvencia fiscal. Voy a dar un ejemplo muy crudo, no es el único ni siquiera tal vez más importante, pero bueno, se habla mucho el tema de la edad. Obviamente que la edad es importante, porque bueno, si vivimos más, es una muy buena noticia, pero desde el punto de vista previsional es un muy buen problema, porque aportamos los mismos años y cobramos más años. No es lo mismo de decirle a una persona que le falta un año, che, ahora lamento, te corro la edad de jubilación y no te vas a jubilar el año que viene, sino que vas a tener que esperar 5 años, a decirle a un joven que está entrando ahora al mercado de trabajo, decirle, no, mira, no te vamos a poder jubilar a esta edad, vas a tener que jubilarte 5 años más adelante. Probablemente para el joven no le cambie mucho, es casi un acto de sinceridad, porque yo creo que es muy poco creíble lo que le decimos hoy, ¿no? de que se va a poder jubilar a esa edad, y eso mejora mucho, digamos, la perspectiva del sistema. Entonces, digo, todo lo que le dé gradualidad, que no sean cambios abruptos, que no sean complicarle la vida a la gente, sobre todo gente a la cual ya se le hizo una promesa y ya no tiene tiempo de rectificarse, porque el que ya está jubilado, el que está a punto de jubilarse, ya se programó para eso. Bueno, esos son los cambios mucho más difíciles, mientras que otros, como estos que digo, digamos así, bueno, voy anunciando, por ejemplo, que la edad de retiro se actualice en función del envejecimiento poblacional, que son cosas que hacen algunos países. Bueno, si la demografía me va a correr, bueno, yo de a poco voy corriendo, corro un mes por año la edad de retiro, que es más o menos lo que impacta, ¿no? la demografía. Bueno, es algo que ayuda mucho a la solvencia del sistema y que no digo que sea simple, ¿no? Todo es difícil, pero es muy distinto a decir, de golpe te cambio la regla. Y así hay muchas cosas en lo previsional, también en lo previsional hay muchos tratos diferenciales, es decir, en general, ¿no? En el imaginario de la gente está el caso más extremo, ¿no? Normalmente uso un ejemplo, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, la edad de retiro es en 5 años. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, la minoría de la gente se retira en 5, la mayoría tiene edad de retiro mucho más baja, porque están en regímenes especiales, como el caso de la policía, docente, el médico, bueno, hay una gran cantidad de regímenes especiales, que son mayoría, digamos, de los empleos públicos, y además están diferenciados por género, digamos, que las mujeres se jubilan. Entonces, por ejemplo, empezar a achicar esas brechas,
tomar, por ejemplo, para el cálculo del haber previsional, no los últimos años, sino toda la vida, entonces que eso reconozca el esfuerzo que hice en toda la vida y no solo los aportes del final de la vida. Es decir, creo que hay muchas cosas que algunas son mucho más irritantes que otras. Yo creo que lo que nos falta es primero, bueno, tener buenos diagnósticos, es decir, tenemos muy poco estudio de los temas previsionales, y segundo, no tenemos ámbito para discutir estas cosas. Es decir, es todo nada, es decir, que no quiere cambiar nada, o quiere cambiar todo, y no podemos encontrarle, ¿no?, las vueltas para buscar puntos más en común, una estrategia más común, más de largo plazo. Con respecto al pacto fiscal, o digamos el tema de la coparticipación federal de impuestos en Argentina, que como bien dijiste es un tema crítico en nuestro país, es interesante la propuesta que planteás de autofinanciamiento de las provincias por un lado, y un fondo de reserva para digamos, fondear aquellas provincias con menores posibilidades o recursos para autofinanciarse. ¿Cómo jugaría la Nación en este aspecto, digamos, ¿no? ¿Cuál sería la participación de la Nación en cuanto a su financiamiento de lo que serían los servicios básicos públicos de un Estado nacional, ¿no? Mira, yo soy de los que creen que deberíamos tener un Estado nacional mucho más chico, básicamente porque la Constitución le asigna relativamente pocas funciones, ¿no? Educación, salud, justicia, seguridad, así, los servicios más importantes que hay en el Estado están en manos de los estados provinciales, y yo creo que hoy hay un sobrefinanciamiento nacional y un subfinanciamiento a nivel provincial. Y eso lleva a que el Estado nacional empiece a generar estructuras que están superpuestas con los gobiernos provinciales. Entonces, grande Ministerio de Educación, gran Ministerio de Salud, que no tienen escuela o que no tienen hospitales, y ahí yo creo que empieza el problema. Yo creo que deberíamos pensar, obviamente, un cambio muy disruptivo, muy difícil, en un Estado nacional mucho más acotado, lo que son sus roles constitucionales, insisto, son mucho más chicos que los que hoy tienen, y me animaría a decir, sé que es un poco polémico, yo creo que incluso esta idea de mover la capital, yo cada vez la veo con más funcionalidad a esta estrategia de redefinir la organización del Estado. Es decir, un Estado nacional con una profunda reingeniería, en la cual yo creo que el mudarse sería una buena razón por la cual repensarlo, con una estructura mucho más chica que elimine todo esto que está superpuesto con los estados provinciales. Y así sí es factible, digamos, que las provincias tengan los recursos que necesiten. Es decir, no tiene ningún sentido provincias tan subfinanciadas como la provincia de Buenos Aires, que con la enorme estructura que tiene de sistema de salud, de seguridad, de justicia, dependa siempre, digamos, de recursos nacionales, cuando en realidad los recursos se generan en Buenos Aires, es decir, una gran parte de la recaudación la genera la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que a ese nivel de reingeniería habría que apuntar para darle un poco para darle racionalidad, digamos, a esta organización. Yendo de lo general a lo particular, ¿cómo...? Hay una consulta, no sé, perdón que te corte. Martín quería una consulta, no sé qué es lo que quería preguntar Martín, si es pregunta, consulta. Bueno, seguí, Fernando, después está Martín y Karina que querían hacer una consulta. Seguí. Bueno, disculpame. Hago la última preguntita. Yendo de lo general a lo particular, recientemente, el año pasado, salió en la prensa, digamos, la noticia de que Argentina iba a participar en un acuerdo, digamos, económico con la Comunidad Económica Europea, lo cual generó ciertas, por un lado, expectativas favorables y algunas resistencias, y pareciera que finalmente ese acuerdo no se va a concretar. Desde el punto de vista ya, yéndonos hacia el futuro, a lo que vos te referías, a la modernización del Estado y a la modernización de la economía, ¿cómo ves ese tipo de acuerdo de complementación con comunidades, con bloques económicos o con países? A mí no podría opinar específicamente sobre este acuerdo y las condiciones específicas, porque honestamente estaría
hablando sobre algo que no conozco, pero como cuestión Como concepto. general, sí, como concepto general yo creo que es central. Se lo ve, Argentina es uno de los países que menos acuerdos comerciales tiene. Entonces eso te limita montones de mercado. Digamos el extremo, ¿no? De que productores de vino pasan el vino a Chile para que vía Chile pueda entrar a mercados, porque Chile tiene firmado acuerdos comerciales y la Argentina no. Entonces, eso nos lleva a perder montones de mercados, eso está medido, ¿no? Comparado con el PBI mundial. ¿A qué mercados entra la Argentina con acuerdos especiales? Y muy pocos, cuando tiene un montón de competidores que sí lo hacen. Entonces, el cambiar, digamos, la lógica de funcionamiento de la Cancillería forma parte, digamos, de esta estrategia. Es decir, bueno, un Estado más profesional, más moderno, que apunte a esto, ¿no? A tener una Cancillería como una agencia comercial, ¿no? Buscando lugares donde podamos exportar. Muchas gracias. Norberto te dijo la palabra. ¿Ya está? Bueno, tenemos Karina que levantó la mano. Seguramente, ella hizo unos comentarios por chat, ya mejor dicho, hizo unos, más que comentarios, hizo unos aportes. Pero bueno, pidió la palabra, Karina. Hola. Sí, gracias, Norberto. A mí, los aportes eran respecto a los 10 puntos que había hablado Culfas la semana pasada, en realidad desde mediados de octubre en adelante. Los 10 puntos que mencionaba, yo los agregué al chat. Pero por otra parte, bueno, la verdad es muy interesante estos 4 ítems, el provisional, el ordenamiento del sistema tributario, de las funciones, ¿no? El del régimen federal. Me parece muy interesante, pero el que más me deja pensando, y me parece que quizás porque es algo que vengo viendo hace un tiempo, es el tema previsional. Nosotros estamos transitando, igual que muchos países de Latinoamérica, este tema del bonus demográfico, es decir, con la mayor cantidad de población en edad de trabajar respecto a la población que no trabaja. Pero esto va a durar un tiempo, después de a poco se va a ir invirtiendo. Por otro lado, tenemos un aumento en la esperanza de vida, las mujeres es aproximadamente de 80 años en este momento. Y me preguntaba acerca de los cuidados a futuro de esta población, ¿no? Porque con el correr del tiempo, a medida que avancemos, vamos a tener un problema de recaudación importante si tenemos menos gente en edad laboral, más gente para cuidar. Y estaba pensando si había algún plan, ¿no es cierto?, algo a largo plazo, o si tantos problemas actuales, tantos problemas cotidianos nos impiden realizar una planificación en este tema que me parece fundamental. Digamos, porque un solo hecho, un solo ítem parece previsional, vinculado a lo demográfico, pero acarrea un montón de temas a futuro, me parece, ¿no? No sé qué piensa. Totalmente de acuerdo, Karina, es muy pertinente tu planteo. Te agregaría algo más. Además, a diferencia de otras cuestiones sociales y económicas, donde bueno, las proyecciones son más inciertas, en lo demográfico son bastante precisas. Es decir, uno puede prever esto que vos señalás con bastante precisión. Es decir, el actuario se pone y te hace el cálculo. De hecho, les cuento, digamos, la última reforma previsional en Córdoba surgió, bueno, a partir de un cálculo actuarial que hicimos y bueno, lo planteamos el gobernador llamó a legisladores vinculados a nuestro partido y a bueno, los principales funcionarios a analizar, bueno, miren, esto es lo que nos pasa si no hacemos nada. Y lo que pasa, digamos, es impactante porque lo que vos señalas implica una carga cada vez más grande sobre el resto de la sociedad. De manera que es doblemente necesario lo que vos planteás o es doblemente imprudente no tenerlo en cuenta, es decir, porque sabemos qué va a pasar y además tenemos herramientas como para proyectarlo bastante bien, ahí no hay tanto para discutir, es bastante matemática, digamos, precisa, digamos, la demografía como para preverlo y de ahí derivar todas estas dificultades. Obviamente que hecho este diagnóstico,
que lamentablemente, como les decía, se hace muy poco. Es decir, lo que hacemos en la Caja de Córdoba es más bien la excepción. Es decir, yo no conozco estudio, por ejemplo, el principal sistema previsional que administra el ANSES, que hablar de muchos otros sistemas a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que no es solo ANSES, decíamos, los militares tienen su caja, la seguridad tiene otra, bueno, cada provincia tiene el suyo, hay cajas profesionales, etc. Es muy complejo el sistema previsional y lamentablemente el elemento común es la gran falta de previsión, en el sentido de decir, bueno, lo analicemos, lo estudiemos, lo proyectemos y discutamos cómo abordarlo. Ninguna herramienta para abordar esto es fácil, pero tienen distintos niveles de implicancia y de consecuencia. Lo peor sí es lo que habitualmente hacemos, ¿no? Es improvisar, y ya cuando el problema eclosiona es mucho más difícil abordarlo. En tu planteo, digamos, está la cuestión, sin duda, la previsional, que naturalmente, bueno, vivimos más, tenemos mejor calidad de vida, podemos también en algunos casos extender nuestra vida laboral, y bueno, también lo derivado de eso, que es los gastos de salud, que es otro factor también, ¿no? Muy grande y muy difícil de abordar. De manera que son temas muy complejos y bueno, me alegra, digamos, que compartan conmigo la visión de que son centrales, ¿no? De que no es solo un tema del abuelito o del problema que tengamos cuando somos viejos, es un problema que afecta a toda la sociedad, porque en la medida en que hagamos semejante inversión en el sistema previsional, pensemos que hay chicos que no comen porque, bueno, el Estado no tiene recursos para otras políticas sociales, y ahí entra todo este conflicto, ¿no? Que tenemos que resolver, que no son fáciles de resolver, pero se hace mucho más difícil si lo manejamos con mucha improvisación, con poco profesionalismo, como en general lo hacemos en Argentina. Yo tengo ahí, sí, Cianca, está Santana que pidió la palabra. Martín, ¿estás ahí? Él hizo un comentario. Martín. Bueno, vamos lo escribe nada más. Bueno, Martín lo escribió. Entonces voy a poner lo que dijo Martín. Martín, lo que él habla, me escuchan bien, ¿no? Él habla sobre un comentario de Daniel Heyman, ¿no? Un economista, que se refería a la pregunta japonesa, que querían entender qué era lo que Argentina tenía pensado producir, qué es lo que quería producir Argentina. Y se pregunta Martín si estos cambios de estado, a qué tipo de producción pueden fácticamente apuntar, digamos, qué es lo que está en condiciones de fabricar la Argentina. Yo voy a hacer un agregado. En la pregunta de Karina, anteriormente, ella hablaba de productividad, digamos, la necesidad de la productividad. Acá, Martín hace un comentario sobre qué es lo que estaríamos en condiciones fácticas de producir. En una de estas, bueno, después voy a hacer un comentario sobre qué puntos de coincidencia hemos ido encontrando a lo largo del ciclo. Digamos, porque tu aporte resulta articulador y esclarecedor con un montón de cosas que venimos planteando. Pero, al estar planteados, insisto, desde la gestión, a nosotros nos resulta mucho más alentador, digamos, viable. Bueno, la pregunta era, ¿qué cambios de producción puede fácticamente apuntar la Argentina? Esa es la pregunta de Santana. Y después le damos la palabra a Cianca, que es un coprovinciano que quiere hacer una pregunta. Sí, la pregunta de Martín, yo creo que un poco nos sorprende, ¿no? la dinámica y los cambios que hay en la economía mundial en términos de qué cosas podemos producir. El otro día, por ejemplo, Córdoba, digamos, en los debates en general se dice, bueno, la industria automotriz es un tema muy importante en Córdoba, resulta que, bueno, la industria de software exporta más que la industria automotriz. Nadie lo previó, nadie lo imaginó, pero bueno, se dieron las condiciones, la universidad, los recursos humanos, bueno,
un clima favorable y es un sector con una dinámica, una capacidad de generación de empleo, muy buenos salarios y demás que puede surgir. Entonces, yo soy más de la idea de que si generamos reglas, digamos, aplicamos todas estas herramientas que yo decía, ¿no? Estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, impuestos más racionales, buena infraestructura y demás, yo creo que nos sorprendemos de la cantidad de cosas que podemos desarrollar. Es decir, no es solo soja o productos agropecuarios en general. Es decir, tenemos una capacidad, digamos, para generar riqueza y seguramente ni se nos ocurra, sentados nosotros discutiendo qué es lo que puede aparecer. Yo en eso confío más en la iniciativa emprendedora de los argentinos, que la han demostrado con creces, porque aún en un contexto tan agresivo, digamos, para la inversión, porque permanentemente cambian las reglas, tenemos impuestos que son muy distorsivos, bueno, tenemos un montón de condiciones negativas, aún así si consiguen cosas increíbles. De manera que ahí yo creo más confiar, digamos, en los emprendedores y sí, digamos, el Estado generar las condiciones para que sean reglas lógicas, claras y con cierta estabilidad, digamos, como para que se pueda planificar y crecer. Ese me parece a mí la lección, digamos, de ver lo que pasa, al menos, por ejemplo, en lo que pasa en mi provincia, donde nunca me termino de sorprender las cosas que pueden ir apareciendo, hasta incluso en pequeños pueblos del interior, uno nos sorprende decir, bueno, cómo a estos tipos se les ocurrió esta idea y están exportando en la otra parte del mundo. Está obviamente lo natural, digamos, que tenemos ventajas de enorme productividad en el sector agropecuario, pero yo para nada pienso que sea por ahí la solución. No sé si después hay una pregunta que me gustaría contestarla de Carlos, en el sentido, bueno, ¿cómo se financian las provincias pobres? Justamente, yo lo que decía, bueno, 80-70% del país son las provincias ricas, en términos de valor agregado, de producción, no de territorio, pero sí, digamos, desde el punto de vista económico. Esas provincias no necesitan, digamos, ayuda de nadie, es decir, lo que necesitan es dejar, bueno, cobro los impuestos y con eso vivo. Tendremos un 30% máximo de la zona más de menor desarrollo, donde sí, claramente, decirle, bueno, a partir de mañana financiense es condenarlas al fracaso. Entonces, yo creo que lo único que discutiría es, bueno, ¿cuánto aportan las provincias ricas? Obviamente arrancando por la capital federal, que es la zona más rica de mayor valor agregado, digamos, del país. ¿Cuánto aportan esas para apoyar el desarrollo y la convergencia de la zona de menor desarrollo? En términos relativos no es un esfuerzo tan grande, porque afortunadamente, digamos, es relativamente pequeña, digamos, desde el punto de vista económico, la zona de menor desarrollo, pero sin duda que es imprescindible, porque si no, con razón se bloquearía cualquier intento de reforma. Por eso insistí mucho en el fondo de convergencia, que es decir, bueno, te apoyo en vistas a generar las condiciones para que en algún momento converja el nivel de desarrollo del resto del país. Si, bueno, vení provincia o región pobre, bueno, vamos a armar un plan de desarrollo, obviamente ese plan necesita recursos, bueno, la zona rica lo pone, pero con la expectativa de que en algún momento vote niveles con el resto del país. Pero me parece un tema central y por eso quería no dejar pasar esa pregunta. Bueno, ahí lo tenemos a Cianca, Claudio. Buenas tardes, y ministro. Mucho ya gusto. vamos a ir terminando porque ya la hora le vamos a Sí. liberar a Osvaldo y a todos los... Buenas tardes, ministro. Mucho gusto. Fuerte. Bueno, ha sido realmente muy claro y crudo, tal cual le dijo el doctor Fernando su diagnóstico. Y lo que me quedó y me llamó la atención es sobre lo que decía usted sobre en qué espacio se podría hablar esto sin que haya cuestiones altisonantes. Entonces yo me preguntaba si no se puede, digamos, articular un espacio donde se traten
específicamente se vayan construyendo escenarios futuros. Porque en realidad la construcción del futuro se tiene que empezar de alguna manera a hacer hoy. Y personas que ustedes, como ustedes, que están en la gestión, o por ejemplo Andrés, que es el que viene, digamos, con su juventud viene, yo creo que podría ser, o me preguntaba si podría ser positivo que personas muy expertas como las hay, ¿no? en el tema prospectivo, no puedan colaborar con ustedes para ir armando escenarios y en esa construcción que esté, digamos, esterilizada de enfrentamientos políticos y toda la cuestión, ¿no? ¿Usted cree que sería posible un buen comienzo de construcción, de espacio de construcción de futuro? Sí, es arriesgado, digamos, lo respecto de si lo considero posible o no, digamos, por alguna razón hasta ahora no lo hemos logrado, pero me parece imprescindible. Por eso yo creo que cualquier esfuerzo que se canalice en términos de buscar espacios de discusión más serena, digamos, más aislada, digamos, de lo coyuntural, y me parece central, muy central, porque quienes estamos en la gestión diaria, bueno, estamos colapsados, ¿no? Yo lo entiendo no sé, al ministro de Economía, decir, bueno, para él el problema es el dólar hoy, ¿no? Qué sé yo, me venga a hablar de los problemas del sector previsional los próximos 10 años. Si para él la vida o la muerte, digamos, son las cuestiones del día. Pero yo creo que una construcción de decir, bueno, por lo menos algunas personas, o en algún momento de nuestro tiempo, nos aislemos en estas cuestiones coyunturales y nos pongamos a pensar en el más allá de eso, es central. Porque de lo contrario nos pasa, lo que nos pasa es que, bueno, que siempre vamos a la misma. Estamos en la misma, es decir, salimos de la crisis y, bueno, y caemos de vuelta en la crisis y nunca... Tal cual. Esta discusión en pasa. Yo creo que es central, me cuesta imaginarlo cómo, yo creo que tiene que ser algo más descentralizado, en el sentido de no pensarlo, como te decía, este pacto social de 4 líderes nacionales, trabajadores, empresarios, 4 funcionarios nacionales que arreglen, porque yo creo que eso no es el camino, yo creo que se requiere una participación mucho más amplia, el aporte para mí de las universidades es central, porque le da una perspectiva más profesional, llamémosle así, a los planteos, menos voluntarismo, pero creo que, bueno, es lo que necesitamos. Yo creo que es lo que necesitamos y por eso me parece muy valioso lo que ustedes, el granito de arena que pueden aportar en términos de eso, ¿no? de una discusión más de largo plazo, en el cual lo coyuntural no nos agobie y no nos insuma todos los esfuerzos. Y claro, y no apriete la próxima elección, digamos, ¿no? O sea, no apriete la planeación, porque estamos para el año que viene, para el 2023, y ahí vamos a seguir patinando en las mismas cuestiones que usted muy bien definió como palos enormes en las ruedas, ¿no? Totalmente. Esa era la pregunta que le quería hacer. Muchas gracias, ministro. No, gracias. Ahí, bueno, esta pregunta que hizo Claudio iba en consonancia con la que estaba preguntando Gustavo. Gustavo dejó un escrito acá que dice si el Ministerio tiene alguna Secretaría de Planeamiento a largo plazo. Obviamente, a ver, Osvaldo, está claro que nosotros vamos a preguntar sobre esas cosas que nos preocupan, digamos. Desde este ámbito, nuestra preocupación es, ¿hay alguien que está pensando hoy a la Argentina 2050? ¿No? Pero más que preguntar, yo voy a cambiar, no voy a cambiar el sentido de la pregunta de Gustavo, que la voy a hacer, que es si el Ministerio tiene alguna Secretaría de Planificación, ¿no? Y si hay alguien que analiza las consecuencias de las medidas que se adoptan ahora a futuro. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pero más allá de preguntar, yo quiero hacer públicamente no una oferta, un compromiso.
como coordinador de una especialización en prospectiva estratégica, me quiero comprometer, Osvaldo, con vos, con Andrés, que ya creo que lo hemos conversado, lo siguiente. Nosotros nos ponemos a disposición, desde cualquier punto de vista, digamos, a disposición en lo que respecta a cualquier estudio sobre el futuro que sea necesario hacer. Y es más, hasta lo podemos ejercitar como un ejercicio académico dentro de la especialización, como un ejercicio que realizan los alumnos. Esto que estoy ofreciendo a la provincia es lo mismo que le ofrecía a la Nación. La Nación optó por otro mecanismo, no hay ningún tipo de problema. Yo pongo a disposición de la gestión ejercicios que puedan hacer los alumnos de la universidad, nuestra asistencia como práctica preprofesional, digamos, no estoy tratando de vender ningún trabajo de consultoría, simplemente es divulgar los alcances de lo que implica tener dentro de la caja de herramientas la capacidad de poder realizar estudios a futuro. Y que nosotros nos estamos preparando para eso y nos queremos poner a disposición en función de eso, ¿no? Eso me parece que lo podemos hablar con Andrés en algún momento, instrumentar. Más que preguntar si lo hacen o no lo hacen, le decimos, nosotros estamos dispuestos a hacerlo si es necesario hacerlo. Cuenten con nosotros, esa es una oferta. No sé, Gustavo, si está en coincidencia con lo que estás preguntando vos. Lo del otro sería una pregunta para... la otra pregunta sería más para el director de registro, que si es cierto que hay una localidad con más discapacitados que habitantes. Bueno, eso la verdad que es una anécdota. No, eso era un ejemplo, ¿no? Porque yo lo que quiero decir es que muchas de las medidas que se han adoptado son consecuencia quizás de no medir los resultados. Y por no tener, pues, por algún organismo de planeamiento para decir, mire, si hacemos esto, las consecuencias son estas. Porque acá no vino el enemigo que nos impuso las políticas, las impusieron nuestros políticos, que las votamos nosotros. Bueno, las políticas públicas exigen ese análisis sobre las consecuencias. Lo que sí, antes de despedirme, Osvaldo, Andrés, yo quiero ir a Córdoba. Esto me impide ir a Córdoba. Yo quiero ir a Palestina, Córdoba. Porque Palestina tiene un estadio de fútbol que se llama Coaglia y quiero ir a visitarlo. Así que espero poder visitar Córdoba en algún momento. Espero poder visitar Córdoba. En estos 6 meses me han invitado a ir a tantos lugares. Osvaldo, bárbaro, muy bueno, muy piola todo lo tuyo, me parece bien, te felicito, muy claro. Acá nos están acompañando profesionales de España, de Colombia, de México. Cualquier cosa que vos quieras, si necesitas asistencia en relación a estudios de futuro, contá con nosotros, que si lo que no lo tenemos, lo tenemos en las redes en las cuales nosotros participamos en forma permanente. Digamos, esto se está consolidando. Me gustaría que en alguna oportunidad tengas la oportunidad de escuchar a Lucio Nao sobre su proyección, sobre lo que significaría las nuevas regiones que se están generando a partir de enclaves fronterizos. ¿Cuál va a ser? Hoy estamos hablando de coparticipación, cuando en realidad deberíamos pensar cómo va a ser la estructura de los futuros estados-nación, qué características van a tener, cómo van a funcionar. Yo hago una analogía que digo, lo difícil que resulta para una oruga pensar cómo va a ser el vuelo de la mariposa. Digamos, la oruga, si bien lo tiene dentro de su como diría, de su circuito neurológico, si lo hay, la oruga no puede explicar cómo es el vuelo de la mariposa. Y nosotros tenemos que empezar a entender qué es lo que va a venir después, qué es lo próximo, qué es lo que viene más allá de esto que hay ahora. Por eso es necesario anticiparse.
Gracias, Osvaldo. Espero que haya sido, te hayas sentido cómodo con nosotros. La idea que tomes contacto, que los profesionales de todo el mundo sepan que hay un ministerio que está haciendo prácticas de carácter virtuoso, que hay cosas que nosotros diagnosticamos ahí ya se saben, no es que no las quieran entender. Y no sé si alguien quiere decir algo más, algún comentario. Fernando, como coanfitrión. No, solo quería agradecer al ministro y a Andrés por la presentación, muy interesante, la verdad que da para pensar, y sobre todo agradecer el tiempo que nos dispusieron. De mi parte, muchas gracias, y de parte de la facultad fue un honor tenerlos presentes. Y lo que iba era, que me olvidé decirlo, que lo dijo Raúl Amato en algún escrito que está por ahí. Hay cosas que acá se van, a pesar de que nadie le preguntó a Osvaldo qué es lo que iba a hablar, digamos, de qué iba a hablar, no hay nada guionado acá, la gente, todo es espontáneo. Hay núcleos que se van presentando. Uno de esos es lo que sería la inteligencia colectiva. Y hay algo que aparece siempre, que es el tema de la articulación, transversalidad, transdisciplinaridad, cooperación y colaboración. Digamos, esas palabras serían palabras fuertes que van trasuntando todo este ciclo. En todos los expositores hemos visto una gran apertura a la colaboración, a la cooperación, a la articulación y fundamentalmente a la apertura de la cabeza. Bueno, por mí, Andrés, te voy a dar la palabra y te vamos a dar la palabra a Osvaldo, si querés decir algo. No, me parece que está todo dicho. Agradecimiento y felicitar por la calidad de la interacción, de las preguntas y nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias. Osvaldo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Sí, gracias a todos por el tiempo y quedemos en contacto. Seguramente vamos a encontrar algún otro espacio para trabajo conjunto. Bueno, muchas gracias a todos. Lo tenemos a Marcelo Ramírez desde Chile, quien nos va a hablar sobre prospectiva futurismo. Así que están invitados Lucio, Ivonne, gracias por estar acá conmigo, Marina, Alain, bueno, los alumnos de la especialización, muchas gracias. Estamos todos en contacto. Gracias, Osvaldo. Nos vemos, si Dios quiere, próximamente. Cuenten con nosotros para lo que sea necesario. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Yo también quiero ir a Córdoba. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno. Gracias, Norberto. Hasta luego, suerte. Chao, Lucio. Chao, Ivonne. Carlito, Heli, un abrazo. Conrado, un abrazo. Chao, Norberto. Chao, Martín.